Todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un tema de fisiología renal, el cual es concentración y dilución de la orina. Vamos a ver subtemas como el balance del agua en el cuerpo, el transporte de agua a lo largo de la nefrona, los mecanismos que permiten que la nefrona concentre o diluya la orina y por último, la regulación del agua a través de la hormona antidiurética. Empecemos hablando sobre la orina. Recordemos que es un desecho generado por los riñones en el cual excretamos agua y solutos con la finalidad de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, ni que haya muchos solutos y agua, ni que haya pocos solutos y agua. Ahora, hablemos específicamente de la concentración de agua. Si tenemos mucha concentración de agua en el sistema, vamos a favorecer su excreción. Y cuando tenemos poca cantidad de agua en el cuerpo, favorecemos su reabsorción. Situaciones donde haya mucha agua en el cuerpo, cuando incrementamos la ingesta de agua. Situaciones donde haya poca agua en el sistema, la diarrea, la hipovolemia, la sudoración excesiva y la privación de líquidos. Ahora, recuerden que la orina es una solución, es decir, que tiene una cantidad de solventes y una cantidad de soluto. Estas soluciones las podemos clasificar en base a su concentración como isosmolares, hiposmolares e hiperosmolares, dependiendo su concentración. Hiposmolar, que es muy poco concentrada. Isosmolar, que tiene solutos y solventes proporcionales. Hiperosmolar, mucho soluto en poca agua. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de situaciones que generan una orina isosmolar, una orina hiposmolar y una orina hiperosmolar. En el caso de la orina isosmolar es cuando nosotros llevamos una dieta normal y no tenemos alguna patología. Por ley, vamos a estar excretando 600 miliosmoles de solutos al día en un volumen de orina de 1.5 litros. Si nosotros realizamos una relación matemática de estos dos datos, nos dice que estos 600 miliosmoles excretados en 1.5 litros nos genera una concentración de orina de 400 miliosmoles. Ahora, cuando tenemos mucha agua en el cuerpo, el riñón es capaz de generar una orina hiposmolar. Como tenemos tanta agua en el cuerpo y la misma concentración de solutos, tenemos que sacar mucha agua en la misma cantidad de solutos. Por eso es una solución hiposmolar. Y ahora, matemáticamente hablando, estos 600 miliosmoles que seguimos excretando, pero ahora a una concentración de 40 miliosmoles en la orina, nos genera un volumen de 15 litros. Es decir, cuando tomamos mucha agua o hay mucha agua en el cuerpo, podemos excretar hasta 15 litros de orina con una concentración de 40 miliosmoles. Y por último, una situación donde haya muy poca agua en el sistema. Podemos generar una orina hiperosmolar de hasta 1200 miliosmoles de concentración. ¿Okay? Aquí hay muy poquita agua y la misma cantidad de solutos. Entonces, excretamos pero muy poca cantidad de agua con la misma concentración de solutos. Entonces, sería una solución hiperosmolar porque hay muy poco solvente para la misma cantidad de soluto. Matemáticamente hablando, los 600 miliosmoles que debemos de secretar normalmente con la concentración de orina de 1200 nos da una relación de 0.5 litros. Entonces, cuando hay muy poca agua en el cuerpo, el riñón genera la mínima cantidad de medio litro de agua con 1200 miliosmoles de concentración, ¿ok? Cuando tenemos una orina hiposmolar, se conoce como diuresis acuosa. Y cuando tenemos una orina hiperosmolar, se conoce como antidiuresis, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo se transporta el agua a lo largo de la nefrona. Entonces, ¿cómo se hace este transporte de agua? Tenemos aquí nuestra presión nefrona. Recuerden que el filtrado se lleva en la cápsula de Bowman y el glomero. Nuestra concentración plasmática es de 300 miliosmoles aproximadamente. Y una vez que se filtra, este filtrado tiene la misma concentración que el plasma. Ahora, en el túbulo contorneado proximal, nosotros reabsorbemos 2/3 del líquido filtrado, pero estos 2/3 del líquido vienen con los solutos, entonces la concentración no cambia. Por lo tanto, aquí se dice que el filtrado sigue siendo isosmótico porque sigue teniendo la misma concentración que el plasma. Ahora, cuando pasamos por el asa de Henle, específicamente la rama ascendente fina, la rama ascendente gruesa y el túbulo contorneado distal, aquí recuerden que este segmento es impermeable al agua, pero sí es permeable
a las sales. Entonces, aquí se van a reabsorber sales. Si nosotros estamos sacando sales, estamos quitando solutos de la orina, por lo tanto, la estamos volviendo hiposmótica. Aquí, más o menos, hay una concentración del filtrado de aproximadamente 100 minosmoles. Entonces, este filtrado hiposmótico llega al último segmento de la nefrona, desde el túbulo colector inicial hasta el conducto colector medular interno. Y ahora, aquí en esta porción es donde se va a definir si la orina sale concentrada o sale diluida. Y esto depende por la acción de la hormona antidiurética, ya que la hormona antidiurética determina la permeabilidad al agua de este segmento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una nula ingesta de agua o muy poca ingesta de agua, una hidropenia, nuestro hipotálamo va a detectar esta poca cantidad de agua en el cuerpo y va a secretar hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a aumentar la permeabilidad del agua. Y ahora, el agua va a salir y como sale de la luz, entonces recuerden, si nosotros le quitamos agua a una solución, se concentra. Entonces, generamos una orina concentrada, que puede ser de hasta 1200 miliosmoles de concentración. Y ahora, pongan atención, porque esta salida de agua o reabsorción de agua se debe al gradiente osmótico creado por el intersticio medular. Recordemos que a este nivel de la nefrona estamos secretando sales. Sale sal, sal, sale más sales de acá. Y recuerden que la concentración de la médula, es el intersticio, va aumentando de la corteza a la médula interna, llegando hasta los 1200 miliosmoles en la parte más profunda de la médula interna. Y ahora, entonces, como aquí ya hay permeabilidad al agua, y aquí recuerden que nuestra concentración del filtrado era de 100 miliosmoles, y aquí afuera es de 800 hasta 1200, recuerden la ósmosis. La ósmosis es el movimiento de agua de menor a mayor concentración. Movemos agua para que al reducir la cantidad de agua aumente la concentración y se igualen las concentraciones en ambos lados de la membrana. Entonces, como aquí está súper concentrado y aquí está muy poco concentrado, recuerden, ósmosis, el agua sale porque aquí está menos concentrado y aquí está más. Y entonces concentramos la orina, ya que hay muchos solutos en muy poca agua. Y ahora, caso contrario, en la sobrecarga de agua, aquí hay muy poca hormona antidiurética y pasan los efectos contrarios. Disminuimos la permeabilidad del agua. Aquí ya no sacamos agua. Tenemos nuestros 100 miliosmoles otra vez del filtrado y ahora aquí se van a reabsorber unas cuantas sales más. Es decir, seguimos quitando solutos. Entonces, nuestra orina va a salir diluida hasta una concentración de 40 miliosmoles. Ahora, vamos a ver cómo se genera este mecanismo de hiperosmolaridad intersticial gracias a un sistema llamado sistema multiplicador contracorriente. Recuerden que el sistema multiplicador contracorriente ayuda a mantener el intersticio de la médula hiperosmótico para que así se pueda diluir y concentrar la orina dependiendo de la situación. Y ahora, recuerden dos principios de la nefrona. El primero, que la rama descendente del asa de Henle es muy permeable al agua debido a la presencia de acuaporinas y que la rama ascendente del asa de Henle no es permeable al agua porque no hay acuaporinas, pero sí es permeable a las sales porque tiene transportadores como el NKCC2 que moviliza sodio, potasio y cloro. Ahora, vamos a empezar describiendo este sistema multiplicador. Imaginemos que tenemos una nefrona nuevecita, acaba de ser creada y es instaurada en el riñón. Nuestro intersticio medular empieza con la misma concentración que el plasma. Aquí tenemos nuestro filtrado, que es igual que el plasma de concentración. Y cuando llega al segmento descendente, donde se mueve el agua, aquí no se va a mover agua aún porque la concentración tanto adentro como afuera es igual. Y recuerden que la ósmosis es movimiento de agua de menor a mayor concentración, por lo tanto aquí no movemos agua. Cuando llegamos al segmento ascendente de la rama, ahora vamos a movilizar cloruro de sodio y otras sales. Entonces, aquí se va a diluir nuestra orina. Por lo tanto, estos solutos van a concentrar el intersticio. Entonces ya no vamos a tener una osmolaridad de 300, ahora vamos a tener, por ejemplo,
una osmolaridad de 400. Y ahora, repetimos nuestro ciclo con una segunda filtrada. Pero ahora recuerden que empezamos con una médula de 400 miliosmoles. Cuando pasa el filtrado por la rama descendente, ahora sí vamos a movilizar agua, porque tenemos diferencia de concentraciones en la luz y en el intersticio medular. Y recuerden, el agua se mueve de menor a mayor concentración. Entonces, el agua sale y entonces se va a concentrar la orina a la concentración del intersticio, es decir, a 400 miliosmoles. Y cuando llega a la rama ascendente, seguimos secretando sales. Y ahora, por ejemplo, vamos a tener una concentración de a lo mejor 200 a 250, ¿ok? Entonces, nuestra orina sale con 200 de osmolaridad. Y recuerden que seguimos aumentando la osmolaridad del intersticio, ya que seguimos sacando sales. Ahora tenemos, por ejemplo, 600 de concentración. Repetimos el ciclo nuevamente. Y ahora con un intersticio a 600 de concentración. Tenemos nuestro filtrado a 300. Cuando llega a la rama descendente, se vuelve a equilibrar con la concentración de afuera. Y ahora, estas líneas rojas que están acá simbolizan los vasos rectos. Recuerden que hay vasos sanguíneos que pasan junto con las asas de Henle. Pero esta sangre circula contracorriente o en contra de la dirección con la que fluye la orina. Por eso se llama sistema multiplicador contracorriente, porque la sangre va en una dirección y la orina va en otro. Y multiplicador porque se va multiplicando o se va aumentando la osmolaridad del intersticio medular. Ahora, estos vasos rectos ayudan a que cuando salga el agua por el gradiente osmótico creado por este sistema multiplicador, no diluya el intersticio, porque recuerden, si le agregamos agua, disminuye la osmolaridad aquí, y entonces se pierde el efecto del sistema. Entonces, tan pronto sale agua, se mete a los vasos rectos y se sale. Esto se conoce como lavado medular. Ayuda a sacar agua y solutos del intersticio medular que no requerimos, ¿ok? Y ahora, seguimos repitiendo el ciclo. Tenemos aquí, a lo mejor perdemos una concentración de solutos y seguimos sacando sales. Repetimos el ciclo. Ahora tenemos, por ejemplo, una concentración de 400 a nivel de la corteza, de 800 en la médula externa y a lo mejor de 1000 en la médula interna. Tenemos un filtrado de 300 que se iguala con el intersticio interno gracias a la ósmosis y la permeabilidad al agua. Y aquí vamos excretando sales y se va diluyendo esta concentración. De 800 a 600, de 600 a 400 y de 400 a 200. Y repetimos esto tantos ciclos hasta que generemos una concentración en el intersticio que vaya de menor concentración a nivel de la corteza hasta llegar a una concentración de 1200 miliosmoles en la parte más profunda de la médula interna, ¿ok? Y esto se conoce como el famoso sistema multiplicador contracorriente, ¿ok? Aquí volvemos a mover agua hasta igualar la concentración del intersticio. El agua que sale se recolecta por los vasos rectos para no perder la osmolaridad. Y en el vértice del asa tenemos la misma concentración que afuera, en el intersticio, y se va diluyendo en el asa ascendente ya que estamos sacando sales. Y esto contribuye a mantener este intersticio hiperosmolar. Esto es el sistema multiplicador contracorriente. Si se dan cuenta, ayuda a mantener la médula hiperosmótica. ¿Se dan cuenta cómo va incrementándose estos valores de osmolaridad? Bueno, ahora, con esta información vamos a ver, ahora sí, qué es lo que sucede en esta situación de orina concentrada y orina diluida. Ya una vez que hablamos sobre cómo se mueve el agua en la nefrona, cómo se crea este gradiente osmótico gracias al sistema multiplicador contracorriente,
qué es la orina concentrada y qué es la orina diluida, ya podemos hablar por fin sobre qué está pasando a nivel molecular en la antidiuresis y en la diuresis acuosa. Empecemos con la antidiuresis. Ambas nefronas están a la misma altura del riñón. Recordemos que tenemos la porción de la corteza, la médula externa y la médula interna. En la antidiuresis tenemos muy poca agua en el sistema, entonces debemos de favorecer su reabsorción. Tenemos nuestro filtrado a la misma concentración plasmática, por lo tanto se dice que es isosmótica. Y aquí recuerden que en la rama descendente fina movemos agua, ya que gracias al sistema multiplicador contracorriente está muy concentrado el intersticio. Entonces aquí empezamos a reabsorber el agua, hasta llegar a una concentración del intersticio. Recuerden que el intersticio a nivel de la médula interna está concentrado hasta 1200 miliosmoles. Entonces por eso tenemos aquí una orina de 1200. Y ahora, cuando llegamos a la rama ascendente fina y gruesa, secretamos sales con el cloruro de sodio. Y ahora, ojo, porque en la rama ascendente fina el transporte de las sales son pasivos y en la rama ascendente gruesa el movimiento es activo. Ojo con eso. Y sacamos tantas sales hasta que llegamos a una concentración hiposmótica de la orina de 120 miliosmoles. Y ahora recuerden que quien dicta la permeabilidad o la concentración de la orina es el segmento distal de la nefrona. Aquí, como la prioridad es reabsorber agua, la hormona antidiurética lo que va a hacer es aumentar la expresión de canales de agua, las acuaporinas, y entonces se va a reabsorber agua en los 4 segmentos del conducto colector: el túbulo colector inicial, el túbulo colector cortical, el conducto colector medular externo y el conducto colector medular interno. Y con esto vamos sacando agua, sacamos más agua, y si se dan cuenta vamos concentrando la orina hasta dejar una orina concentrada o hiperosmótica de 1200 miliosmoles. Entonces recuerden que esto no sucedería si no existiera el sistema multiplicador, porque recuerden que permite tener muy concentrado el intersticio. Y recuerden que el agua se mueve gracias al gradiente osmótico. Si no tuviéramos esta super concentración afuera, de nada serviría tener las acuaporinas, ¿ok? Ahora, vamos a ver la diuresis acuosa. Aquí tenemos nuestro filtrado isosmótico de 300 miliosmoles. Y recuerden que aquí tenemos muchísima agua en el organismo, entonces la prioridad es excretarla. Aquí seguimos perdiendo agua, se moviliza agua, porque recuerden que es un segmento permeable y se mueve porque está muy concentrado el intersticio, ¿ok? Se concentra a 1200 miliosmoles, se sacan sales en la rama descendente fina y gruesa y tenemos una orina hiposmótica a nivel del túbulo contorneado distal. Si se dan cuenta, estos pasos son los mismos que acá. Lo que va a cambiar es lo que pasa en el conducto colector, ¿ok? Y ahora, aquí, como la prioridad es desechar el agua, hay poca hormona antidiurética, entonces no va a haber expresión de acuaporinas. Por lo tanto, no se reabsorbe agua. Aquí lo que se va a reabsorber es las sales, el cloruro de sodio. Entonces, si estamos perdiendo sodio, estamos disminuyendo la concentración de la orina. Si se dan cuenta, llega hasta una concentración de 40 miliosmoles. Por eso es una orina diluida o hiposmótica. Y otra cosa que cambia son las concentraciones del intersticio, siendo mayores en la antidiuresis, ¿ok? Ahora, ya una vez que hablamos de esto, vamos a ver cómo es la regulación de la hormona antidiurética a nivel molecular. ¿Cómo regula la hormona antidiurética la reabsorción de agua? Esto tiene que ver con un proceso de control endocrino. Cuando nosotros presentamos un aumento de la osmolaridad plasmática o una disminución del volumen circulante efectivo, como una hipovolemia, una hiperglucemia o en la insuficiencia cardíaca congestiva, nuestro hipotálamo va a detectar estos cambios y a través de 3 núcleos hipotalámicos, el paraventricular, el supraóptico y el infundibular, se va a secretar hormona antidiurética o la famosa arginina vasopresina. Esta molécula va a llegar a la neurohipófisis y se va a secretar a través del sistema portal hipofisiario. La hormona antidiurética va a llegar a las células del conducto colector, por ejemplo, el túbulo colector inicial, el colector cortical, el conducto colector medular externo e interno, y se va a unir al receptor B2, ¿ok? Este receptor está acoplado a proteína G, entonces cuando se hace la unión del ligando receptor, se desprende la subunidad alfa, activa la adenilciclasa
y entonces el ATP se escinde en AMP cíclico. Recordemos que el AMP cíclico activa la proteína sinasa A y comienza una cadena de fosforilación o una cascada de fosforilaciones. Estas fosforilaciones van a ir principalmente hacia las vesículas endocíticas que contienen acuaporinas y hacia los elementos de respuesta a AMP cíclico ubicados en el núcleo, los cuales van a aumentar la síntesis o la tasa de transcripción para la proteína de las acuaporinas. Entonces, estos dos procesos van a dar como resultado un aumento de la expresión de acuaporinas en la membrana apical. Y ahora, en la membrana basolateral, las acuaporinas 3 son las que van a estar predominando en esa zona. Esto lo que va a dar como resultado es que se reabsorba más agua. Entonces, a mayor hormona antidiurética, mayor reabsorción. A menor hormona antidiurética, menor reabsorción de agua. Y ahora, relacionemos esto con la clínica. Hay una condición que se llama diabetes insípida. La diabetes insípida tiene dos orígenes. Uno a nivel del hipotálamo y la hipófisis, que se conoce como diabetes insípida neurogénica, y otro a nivel de las células del conducto colector, que es la diabetes insípida nefrogénica. La neurogénica puede tener sus causas gracias a daños en el hipotálamo y la hipófisis que producen hormona antidiurética. Un origen idiopático, una infección, un tumor, una isquemia o un proceso autoinmune que dañe esta estructura anatómica. Y entonces no va a haber secreción de ADH y el paciente va a presentar una clínica de poliuria y polidipsia. Incluso aunque se le prive de agua, va a tener una diuresis acuosa, ya que no está reabsorbiendo agua, está perdiendo muchos líquidos. En la diabetes insípida nefrogénica, las causas pueden ser congénitas, como mutación en el gen ABPR2 que va a codificar el receptor B2 para la ADH, o una mutación en el gen que codifica las acuaporinas. También puede ser adquirido en situaciones de hipocalemia o en el uso de fármacos como la colchicina. Además de la colchicina, hay otros inhibidores de esta vía de la hormona antidiurética, como las fosfodiesterasas, las prostaglandinas, la proteína sinasa C y el aumento intracelular de calcio. Ahora, el riesgo de esta patología es que el paciente se nos puede deshidratar muy fácil y puede producir una hipernatremia, así como hipovolemia. Esto puede producir una hipotensión y llegar a un estado de choque hipovolémico, el cual, si no se trata, puede ser mortal. El diagnóstico diferencial para diabetes insípida neurogénica nefrogénica está dado en la administración de ADH. Si se administra ADH y mejora, quiere decir que no se está produciendo a nivel neurológico. Pero si se administra ADH y no funciona, quiere decir que hay un daño en los receptores o en los genes para las acuaporinas. Entonces aquí el tratamiento sería acetato de desmopresina. Con esto finalizamos el tema de concentración y dilución de la orina. Espero que hayan aprendido bastante y que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscríbanse, compártelo con sus compañeros que estudian medicina y recuerden que la clave del éxito es la constancia. Yo soy Enrique Pedrosa. Nos vemos en otro video, Medicoblastos. ¡Hasta pronto!